veneno contra la queja. Y es bien interesante lo que vamos a compartir hoy, ya que Dios pues nos está dando el privilegio de estar acá para la gloria de su nombre. Y quiero compartir con ustedes en el libro de Habacuc. Pero veamos entonces que quejarse te cierra puertas, pero ser agradecido te las abre en el Señor. Y esto lo podemos concretar en varios aspectos de la Biblia. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca de Habacuc, qué estaba sucediendo en el tiempo de Habacuc, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Habacuc tiene 3 capítulos y cuenta con 56 versículos, y vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos cuando vivía Habacuc. Bien, quiero iniciar con la Sagrada Escritura. Entonces, dice así, capítulo 1 del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Así que entonces vamos a ver que Habacuc figura como el octavo entre los 12 profetas menores. Y vamos a dividir esos 3 capítulos de la siguiente manera. Primer capítulo, una queja. Segundo capítulo, otra queja. Y el tercer capítulo será de grande bendición. Veamos qué nos dice entonces. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. La primera queja, como quien dice, estoy orando, estoy clamando, estoy dándote, Señor, la honra y la gloria, pero no encuentro respuesta, no hay ningún esclarecimiento a este problema, a esta situación. Y si bien es cierto, hermano, que cuando la ley se saca de los gobiernos de Dios, hay corrupción, hay maltrato hacia el pueblo, hay cuanta cosa imponente, pero cuando Dios está en el asunto y Él gobierna, las cosas marchan para bien. Entonces su clamor de protesta contra la violencia y la iniquidad, la palabra iniquidad viene del griego que quiere decir inicuo. Inicuo quiere decir sin ley. Es decir, Señor, ¿hasta cuándo voy a protestar contra la violencia? Porque las leyes no se aplican y Dios no reacciona. Eso era lo que Habacuc estaba diciendo en el primer capítulo, que estaba orando, estaba pidiéndole, pero no había ninguna respuesta concreta, no había solución al problema. Acuérdese cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, Él clamó varias veces y más sin embargo no hubo respuesta, porque el proceso que Él tenía que pasar era el proyecto de Dios en su vida, para con usted y para conmigo. Pero hay algo bien interesante acá. Él oraba, Él clamaba y la iniquidad seguía triunfando, pero sí, de todas maneras Dios viene y le da una respuesta y le dice en Habacuc 5 al 10 y en Habacuc 11 le da la respuesta, le dice: pero no tengas pena, los culpables serán castigados a su vez. Hermano amado, aquí había algo bien interesante. Los caldeos tenían al pueblo de Israel, al pueblo de Judá en sus manos. ¿Y sabe qué era lo tremendo? Que como este pueblo, los caldeos empezaron a reinar en ellos. ¿Sabe qué hicieron los del pueblo de Judá? Se empezaron a inmiscuir entre ellos, empezaron a adorar los mismos dioses de los caldeos, empezaron, hermano, a practicar las mismas situaciones que ellos tenían. Hermano amado, la situación era tan terrible que ya no se podía distinguir entre un hijo de Dios y un caldeo. ¿Por qué? Porque ellos adoraban tanto a esos mismos dioses caldeos, esos dioses que ellos mismos no se podían distinguir entre los demás. Es decir, aquí en Habacuc vemos lo que es entonces, hermano, una oración hacia Dios en referencia al pueblo de Dios, en referencia al pueblo de Judá. Es interesante cuando un pueblo clama y no hay respuesta. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Utilizando a los caldeos, también a los babilonios. ¿Para qué? Moldear al propio pueblo de Dios.
mientras que había un intercesor, mientras que había un hombre que clamaba. Entonces, hermano, Dios le dice, serán castigados. Entonces el primer capítulo de Habacuc fue solo queja. El primer capítulo fue solo queja. ¿Sabe por qué? Porque Habacuc tenía una vista puesto en lo que estaba sucediendo. Él miraba violencia, él miraba injusticias, él miraba cómo se oprimía al pueblo. Y el Señor le dice, mantén tu vista mejor en mí. Se lo dice en otras palabras. Porque cuando el hombre desvía la vista de Dios, la mirada de Dios, y la pone en el hombre, vienen catástrofes, vienen cosas terribles para su vida, para su organismo. Vienen cosas terribles para su salud. ¿Qué pasa con eso? Que el hombre se va deteriorando. Por eso yo le digo, cada vez que usted escuche noticias o que vea noticias malas, que vea malos gestos en la gente, malos testimonios, ¿sabe una cosa? Deje de verlos, desvíe su mirada mejor hacia el Señor. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe. Tu mirada tiene que estar en Dios, tu mirada tiene que estar en Jesucristo, hacia Él, porque si tú la desvías, entonces te estás autodestruyendo. Y Dios dice que el que destruye ese templo, Dios lo destruirá a él. Así que la queja era por ese clamor, la violencia, se hacía más justicia a los caldeos, a los hijos del diablo, que a los mismos hijos de Dios. Qué tremendo esto, hermano. Una injusticia, y como que Dios estuviese de acuerdo. ¿Y sabe por qué? Porque quería que el pueblo entendiera, quería que el pueblo pasara por ese proceso para que supiera de que Dios todavía existía, de que Dios estaba en el asunto de sus hijos, en el asunto de su pueblo. Así que era un lamento contundente, pero Dios les dice, serán culpables y serán castigados un día, pero espéralo, no es cuando tú dices, sino es cuando yo digo. Así que la mirada de Habacuc estaba tan penetrante en las injusticias. Cada vez que usted está concretamente interesado en las malas noticias, su cuerpo lo va a sentir, su mente lo va a sentir. Cada vez que usted mira noticias por la radio, por malas noticias por la televisión, malas noticias por las redes sociales, malas noticias por el periódico, malas noticias por las revistas, malas noticias por el internet, cuando usted empiece a estar viendo ese tipo de malas noticias, usted va a empezar a tener una vida desviada, una vida descontrolada. Por eso yo le digo, hermano amado, tiene que centrar su vida y su mirada en Dios. Cada vez que su corazón y su mirada están puestos en los malos augurios, que se reprenda al diablo, en las malas nuevas, le voy a decir algo, su mente va a empezar a pensar mal, usted va a empezar a actuar mal, va a empezar a hablar mal, usted va a empezar a dirigirse mal. Por eso es importante que cuando el Cristo de la gloria aparece en medio de aquellos tiempos de Jesucristo, donde está Poncio Pilatos, cuando él aparece dice, el reino de Dios ha llegado a esta tierra, pero la gente no lo recibió, no lo quiso. ¿Sabe por qué? Porque no quería que se levantara un rey, un libertador, un Mesías, porque en aquellos tiempos solo era el César era el único Dios y a quien se le debería adorar. Por eso es que ni los mismos judíos, ni los mismos miembros del Sanedrín querían al mismo Jesús como rey, no lo aceptaban. Pero la Biblia, por eso yo le explicaba, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el lamento de Habacuc era tan tremendo. ¿Por qué, hermano? Porque él quería la respuesta. Él era un hombre justo, era un hombre íntegro, un hombre recto, pero él quería una respuesta certera, valedera, que esclareciera esa situación del pueblo. Me llama tanto la atención porque cuando él desvió su mirada del Cristo de la gloria y empezó a quejarse, las respuestas eran más contundentes para él todavía. Como que el Señor no hacía caso de la oración de Habacuc, y más al pueblo a través de los caldeos. Interesante saber esto, cuando Dios pone un enemigo alrededor de tu casa, cuando Dios pone enemistades en el círculo donde te mueves, cuando Dios pone enemistades en tu negocio, en tu empresa, en tu familia. Diría uno, Dios mío, quítame esto. Es que Dios lo está permitiendo para moldearte y para darte una victoria mayor. Por eso el Señor también se refería en aquellos tiempos cuando decía, la gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Aleluya. Entonces, hermano, esa queja estaba invadiendo. Mire, le voy a decir algo.
en nuestra casa, en nuestra familia, hay gente que siempre se vive quejando que los muebles están sucios, que la cama no está ordenada, que el piso está sucio, no está barrido, no está trapeado, que los trastos que están allá, los platos que hay que lavar allá en el lavaplatos, que la ropa está desordenada, que las ventanas están sucias, que los balcones están despintados. Hay cuánta queja hoy en día. Hermano, la queja destruye nuestro organismo. Y oiga lo que le voy a decir, la ciencia descubrió que lavar platos alarga la vida. Pastor, ¿por qué nos dice eso? Lavar platos alarga la vida. La ciencia lo descubrió, da longevidad. Por eso usted debe decirle a su esposa cada vez que mire platos sucios en el lavaplatos de su casa o en la pila donde los lavan. No le esté diciendo, estoy harto de esto, ya me cansé, esto ya no es vida. Dígale, mi amorcito, por favor, no me quite el privilegio de lavar platos porque quiero seguir viviendo. Alabado sea Dios. Porque, hermano amado, le voy a decir algo interesante entre todo esto. Cada vez que usted trata de hacer las cosas bien con excelencia, siempre va a tener más de algún envidioso. Eclesiastés dice, y bien es cierto, que cuando el hombre busca la excelencia, despierta envidias en el prójimo. Cada vez que usted busca la luz más fuerte, va a haber una fuerza opresora que no va a querer que usted la consiga. Ahora, Habacuc en hebreo, pues según algunos eruditos estudiosos de la palabra, quiere decir abrazo. Abrazo quiere decir Habacuc. Y sabe que descubrió también la ciencia que dar un abrazo durante 20 segundos consecutivos a una persona libera una hormona que se llama oxitocina, que esta da a luz varias hormonas, activa otras hormonas que da luz también a la dopamina. Y esta oxitocina es la encargada, oiga bien, de destruir la depresión, la ansiedad, el cansancio. Mire qué interesante. Ahora un hombre que tenía como nombre Abrazo, un hombre que podía liberar, más bien estaba entumecido espiritualmente, más bien estaba opresionado espiritualmente. Así hay gente hoy en día que está opresionada, está entumecida porque toda la culpa se le vive echando al enemigo, a su prójimo, a los gobiernos. Mi hermano amado, por eso el tema central de todo este libro es: mas el justo por la fe vivirá. Usted y yo tenemos que ver por lo que dice la palabra de Dios, por lo que Dios dice en su palabra, no por lo que dicen los gobiernos, no porque lo que dice el vecino. No, solo sometamos, obedezcamos a Dios Todopoderoso, solo sirvámosle a Él, acatemos las reglas, las normas, los principios, las leyes que nos imponen, pero con agradecimiento, dándole gracias a Dios, y ya va a ver que las cosas van a cambiar. Me impresiona tanto entonces en el capítulo 2, cuando vemos a Habacuc en su segundo lamento. Vuelve a lamentarse, vuelve a quejarse. Así vive la gente que se lamenta de continuo. La gente que se vive lamentando, vive quejándose, vive casi siempre frustrada, de mal ánimo. Los ambientes son diferentes. Pero, hermano amado, y en el capítulo 2, de tanto poner la vista Habacuc en lo que estaba sucediendo en su pueblo, por el gobierno que se había establecido ahí por parte de los caldeos, como que pierde la visión. ¿Y sabe qué dice Habacuc capítulo 2 y verso 2? Y le dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué le digo? Mejor escribe la visión en tablas, piedra. Hay gente que pierde la visión cuando Dios tiene un propósito para su vida, por estar viendo los errores, los horrores, las desavenencias de la gente, las contras que van a su negocio, a su vida espiritual, a su familia, a su iglesia. Por estar viendo eso, pierde el objetivo, pierde la vista de la meta, la trayectoria hacia dónde va.
pierde la visión. Y hermano amado, eso hace que la queja, el lamento, las malas noticias de continua te hundan en el flagelo del fracaso. Eso es lo que provoca. Por eso, hermano amado, deja de estar escuchando y viendo malas noticias. Dale la gloria a Dios. Infúnete de 40,000, más bien de 10 noticias buenas antes que escuchar una mala para la gloria de Dios. Y por eso le dice, escribe mejor la visión en tablas de piedra. Visiona, escribe la visión que te he dado, escribe lo que te he dicho. Recuérdate, hermano amado, para tener éxito en la vida hay que estarle recordando la visión a cada rato a la persona, porque la persona cuando mira los problemas, las situaciones de la vida, las situaciones de nuestros gobiernos y todo, desvía su mirada, desvía su corazón del tal, y por eso es que nunca puede llegar a solucionar problemas, porque la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, nuestra confianza está en Dios. Hay un canto que dice así: mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. ¡Qué tremendo! Entonces, creer en Dios. Escribe la visión. Que los problemas de esta vida, que las circunstancias de este reino no lo apaguen, no apaguen su luz, no terminen la chispa divina que Dios ha puesto en usted, que las desavenencias, que las finanzas, que la globalización, que la balcanización, lo que sea, hermano amado, no apague la visión que Dios te ha dado por tal de ver lo que no debes de ver. Y en el capítulo 2 nos damos cuenta que le dice, mejor escríbela, escríbela. Escríbela. Ahora, se plantea, sin embargo, un problema moral. Dios permite que los caldeos destruyan, den muerte a los que son más justos que ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuarán estas cosas? Hablaba Habacuc. ¿Y sabe cuál es la respuesta del Señor? Le dice, los caldeos son inicuos y están hinchados de soberbia. Hermano amado, este solo hecho basta a los ojos de los creyentes para anunciar el castigo que se avecina sobre los caldeos. Es bien interesante, cuando la queja es continua, hay desesperación. Y cuando hay desesperación, hay debilidad. Y cuando hay debilidad, cualquier cosa te quiebra, cualquier cosa que te digan te baja, cualquier mala noticia te hace venir abajo. Por eso cuando Cristo aparece, hermanos amados, allá en los tiempos de Poncio Pilatos, aparece y dice, el reino viene a establecerse acá, porque traigo las buenas nuevas. Muchos las recibieron. Los que recibieron las buenas nuevas fueron sanados. Los que recibieron las buenas nuevas de Jesucristo fueron libertados. Unos recibieron la vista, otros cojos caminaron, otros hermanos mudos hablaron, hubieron milagros, hubieron sanidades. A todo aquel que creyó la buena noticia le suceden cosas buenas. Pero la Biblia dice también en Job, lo que creí, eso me sucedió. Hay gente que solo cree que le vienen devastaciones y cosas malas. No, hermano amado, no hay que hacer eso. Esos tiempos de epidemia, de pandemia, esos tiempos de crisis, hermano amado, es cuando más fuertes debemos de estar en el Señor, cuando más tomados de su mano debemos de estar, cuando podemos decirle al Señor, como dijo aquel salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que te guarda. Oh Israel, tu mirada debe de estar fija hacia arriba y no hacia abajo. Todos los que miran para abajo viven quejándose. Todos los que miran hacia el precipicio rara vez tienen una solvencia moral positiva, amplia para adorar a Dios. Siempre hay problemas, siempre hay angustias, siempre hay tristezas. ¿De qué estamos hechos? Mis amados hermanos, claro, los hijos de Dios pasan por persecuciones, pero detrás de cada persecución hay una victoria. Detrás de cada situación adversa y difícil hay un triunfo. Solamente hagamos lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Estaba por acabarse.
porque estaba harto. Así es la gente de nuestras naciones. Cada vez que mira malas noticias ya está harto de lo mismo. Quisiera ser él el dictador, el presidente, el gobernante, el líder, el obispo, el déspota, el patriarca. Quisiera ser. Lo malo es que cuando se llega no se hace nada. Porque sabe Dios por qué quita reyes. ¿Por qué pone los líderes y los vuelve a poner? Es tiempo de levantarse. Ya no es tiempo de quejarse, te dice el Señor. Es tiempo de doblar rodillas, de alzar la mirada hacia el cielo. Es tiempo de erguir el cuello. Es tiempo de hacer los hombros para atrás. Ponte firme porque el Cristo de la gloria viene pronto. Bendita su misericordia. Por eso el antídoto, el contraveneno. Hay un contraveneno. El antídoto para la queja es: deja de estar enterándote de malas noticias. Deja de hacerlo. La palabra del Señor dice en el capítulo 3, acción de gracias. Ten ánimo, hermano, que sé que pronto Dios va a dar, juntamente con la prueba, la salida. Ten ánimo. Tú que no tienes empleo, a ti que te despidieron, a ti que te dejó el marido, te dejó la esposa, ten ánimo. Ten fuerzas para seguir adelante. No te desanimes. Usted que está pasando por deudas, usted que está pasando por escasez, usted que está pasando por trivialidades, esperemos en el Señor. Así como a Elías le envió los cuervos, Dios lo puede hacer contigo y conmigo también, hermano. Avancemos en el reino, no nos quedemos, adoremos en casa, glorifiquemos a Dios en casa. Estos días Dios me inspiró unos cantos. ¿Sabe una cosa? No todo lo malo es malo. Dios utiliza, por eso Él dice en su palabra, si entresacaras lo precioso de lo vil, lo malo, de eso malo hay que sacar una luz de parte de Dios. Tienes que brillar. Entonces Habacuc dijo, ya no puedo más. Ya no quiero más la misma situación. Ya no quiero seguir en lo mismo. Ya no quiero más hablar de la gente. Ya no quiero decirle a Dios, mira las injusticias, mira las calamidades. Mira, el pueblo de Judá se ha apartado de ti. Parece peor que Caldeo. Ya no se distingue entre un cristiano y un no cristiano. Señor, entre ellos mismos están comiendo. Mi hermano amado, San Pablo dice, si os coméis y os mordéis entre vosotros mismos, también mirad por vosotros que no os consumáis. Entonces cambia el panorama. En el capítulo 3 viene la oración de Habacuc. Y dice oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Oh Jehová, he oído de tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Dios va a avivar esta obra, hermano amado. Estoy seguro que cuando esta calamidad, si Dios permite que termine rápido, vendrán grandes avivamientos. Grandes deseos de buscar a Dios. Usted, pastor que me escucha, apóstol, maestro, ministro, evangelista, usted que es parte de este gremio en el Señor de liderazgo, no se desanime porque la iglesia está cerrada. Tenga ánimos. Hay muchos que están pagando todavía el alquiler de los templos, pero ni aun esto nos va a hacer regresar atrás. Sé que Dios es bueno para suplir todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Así que cobra ánimo, ten fuerzas, ten ánimo. No estás solo, el Padre está a tu lado, alabado sea Dios. Entonces Él empieza a decir, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y esta es la oración que vamos a ir haciendo al final. Habacuc cambia todo ello, todo, absolutamente todo el panorama de la queja y de todo lo que vio. Y se dio cuenta que no valía la pena estar atribulándose por tanta ignominia que sucedía entre el pueblo. En el verso 17, por eso dice Habacuc, no importa, dijo, pase lo que pase, pero agarra un himno de fe, canta con fe, canta un himno de fe, se vuelve un cántico profético, poético. Y eso es lo que usted debe de hacer en casa, usted que me está viendo. Usted que está en las redes sociales conectado, cante, alabe, glorifique con fe, cante fe, pronúncielo. Y dice él, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Cantemos victoria al Señor, hermano querido que me mira por las redes sociales. Cantemos victoria al Señor. No se rinda, no se acobarde ante la situación. Levantémonos para la gloria de Cristo. Estemos de pie, porque el Señor tiene algo preparado después de todo esto para usted y para mí. Hay poder en la sangre de Cristo.